Hola a todos, bienvenidos a esta video clase sobre el planteamiento del problema. Vamos a utilizar la presentación elaborada por la licenciada Nadia Marcela Castellanos y su servidora, la licenciada Etel Maldonado. Vamos a estar en este momento pues apoyándoles con este tema. ¿Qué es en sí el planteamiento del problema? Bueno, es una de las primeras partes que necesitamos realizar en cuanto a una investigación y ese proceso de investigación que vamos a ir generando. Por lo tanto, vamos a conocer algunos conceptos y pasos o elementos que son importantes para elaborar un buen planteamiento del problema. Si tenemos un buen planteamiento del problema que vamos a investigar, toda nuestra investigación entonces tendrá una confiabilidad mejor y de esta forma los resultados van a ser muy realistas y muy de acuerdo a lo que se quiere investigar. ¿Qué es en sí plantear el problema? ¿O qué es eso de plantear el problema en una investigación cuantitativa? Bueno, en primer lugar, decirles que es afinar, que es estructurar aún más esas ideas de investigación. Yo puedo tener una noción, por ejemplo, quiero investigar sobre la ansiedad en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras. Pero, ¿qué quiero realmente investigar? ¿Cuánta ansiedad hay? ¿O quiero indagar qué factores son los que producen ansiedad? ¿O quiero indagar sobre algunos factores demográficos en relación a la población estudiantil y la ansiedad? ¿Qué es lo que quiero realmente investigar? Entonces, el planteamiento del problema busca eso, estructurar más y afinar más esa idea de investigación que tenemos. De igual forma, se va a formular el problema más específico en términos muy concretos y muy específicos y que vamos a investigar y que sean susceptibles de investigarse siguiendo pues ese método científico, ese procedimiento científico que tenemos. Y por otra parte, va a buscar delimitar qué es lo que quiero investigar en sí. Por ejemplo, vuelvo a la parte de la ansiedad. Quiero investigar la ansiedad en los estudiantes. Pero, ¿qué cosa es lo que quiero? No, quiero investigar el nivel de ansiedad que tienen los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por decir algo. Entonces ya ahí estoy delimitando que lo único que quiero hacer es ver cuál es el nivel de ansiedad que tienen los estudiantes. No estoy hablando de otros factores, no estoy hablando de otras cosas que podrían investigarse en relación a este tema. Existen 5 elementos importantes para hacer un planteamiento del problema en cuanto a la parte o el enfoque cuantitativo. Y estos 5 elementos contemplan, número 1, los objetivos de investigación, número 2, las preguntas de investigación, número 3, la justificación de la investigación, número 4, la viabilidad de la investigación y número 5, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a ver un video que he preparado por acá para que lo logremos ver y veamos que realmente pues esto del planteamiento del problema no es algo, es algo que debemos de poner mucho cuidado para que de esa forma podamos verificar muy bien qué es lo que realmente queremos estudiar, qué antecedentes hay, cuál es la viabilidad, qué objetivos, hacia dónde va mi investigación. Y bueno, eso va a resumirse un poco más en este video que vamos a presentar por acá. El problema, a diferencia de la pregunta de investigación, va a ser una redacción personal en la que se van a explicitar diferentes aspectos de la investigación que se llevó a cabo o se llevará. En este sentido, lo primero que suele estar en este planteamiento son antecedentes respecto del problema que pretendes investigar. Es frecuente, por ejemplo, mostrar nuevas tasas de incidencia o prevalencia del problema o la carga de enfermedad o cualquier aspecto que permita dar cuenta de este problema, en este caso de salud. Luego, vas a reportar
cada uno de los antecedentes o los elementos que ya se han investigado sobre este tema, detectando aquello que vamos a llamar el vacío de conocimiento. Es decir, aquellos aspectos sobre tu problema de investigación que todavía no han sido descritos o trabajados en la literatura que revisaste. Una vez detectado este vacío de conocimiento, entonces debe escribirse de manera explícita la pregunta de investigación. Es decir, ¿qué es lo que pretendes responder con el proceso de investigación que llevarás a cabo o que ya llevaste a cabo? Luego, vamos a redactar explícitamente el objetivo general, donde se dirá qué es lo que se hizo o se hará en la investigación. Luego hay que detectar la relevancia, es decir, por qué esta investigación que vas a realizar es importante y debe ser llevada a cabo. En este sentido, existen diferentes tipos de relevancia. Por ejemplo, la relevancia social, porque vamos a resolver algún problema de salud de la población. Otro tipo de relevancia es la relevancia metodológica. Por ejemplo, pues se propone una nueva estrategia para abordar el mismo problema que antes ya había sido investigado. Y así existen diferentes tipos de relevancia. Luego, y en el caso de un proyecto de investigación, muy relevante explicitar qué tan viable es que puedas llevar o no a cabo este proyecto. Por ejemplo, se cuenta con equipo tecnológico, hay acceso a laboratorios, o contamos con el conocimiento, o incluso si es que tenemos un equipo de investigación que nos apoyará durante el proceso. Todos estos elementos permitirán evaluar qué tan viable o no es realizar la investigación que propones. En definitiva, el planteamiento del problema va a ser una redacción personal que llevará a cabo el equipo de investigación, donde debe plantear todos los aspectos relevantes sobre el problema para justificar su realización. Entonces vemos la importancia de tener muy claro el planteamiento del problema, porque es esa base que nos da para poder realizar una investigación realista, bien delimitada, y que los resultados que tengamos sean confiables, que no haya ningún sesgo, es decir, que no hayan errores, o si lo va a haber, pues que sea dentro de los parámetros estándares que permiten las investigaciones que son más confiables. Por ello, una de las primeras cosas es leer. Ya tengo ciertas ideas o tenemos ciertas ideas de investigación, pero yo tengo que delimitar, y para eso necesito conocer, indagar qué necesidad hay, qué tanto estudiado está ese tema que yo quiero estudiar también, y de esa forma poder entonces realizar una investigación que pueda ser viable y que no vayamos a tener problemas en relación a durante el desarrollo, ¿no?, de esto. Bueno, bien. Por otro lado, bueno, vamos a empezar por el primer elemento, que es el objetivo de investigación. El objetivo de investigación va a señalar o nos va a decir qué es lo que aspiramos de nuestra investigación, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Debe de expresarse con claridad, debe de ser muy específicos, medibles y apropiados, realistas y susceptibles de alcanzarse. Es decir, que debemos de tener una claridad en este sentido, y también tenemos que considerar esa viabilidad. No me voy a poner a experimentar algo cuando no tengo los recursos, tal vez económicos, los recursos materiales o las muestras, por ejemplo, de pacientes. Si es un estudio que necesito pacientes como participantes, no lo vamos a poder realizar. Deben ser realistas. Por ejemplo, en este momento, para fines de aprendizaje y de esta asignatura, vamos a realizar una investigación cuantitativa, más que nada, más descriptiva, que es lo que nosotros podemos ahorita realizar. No vamos a ir a hacer un experimento porque no tenemos esos elementos y tampoco tenemos, por ejemplo, el tiempo para realizarlo.
En este aspecto, bien importante que nos formulemos ese tipo de reflexiones o pensar con qué contamos para poder realizar las investigaciones o esas ideas que tengo de investigación y que ya las voy a plantear como un problema que me va a generar objetivos de investigación. Los objetivos de investigación son la guía del estudio, es decir, que yo no me puedo salir de esos. Si yo voy a calcular la prevalencia de discapacidad en Honduras, no me voy, y ese es mi objetivo, no voy a decir a mitad del estudio, no, también vamos a estudiar la prevalencia de discapacidad en Guatemala. Eso ya sería salirse de esa guía, de esos objetivos, sino que tenemos que tenerlo bien presente durante todo el desarrollo de la investigación. Y bueno, ¿cómo podemos realizar un objetivo, elaborar un objetivo que sea muy realista, que sea claro, que delimite mi estudio, que realmente contemple lo que yo quiero realizar y lo que yo quiero investigar? Bien, para esto tenemos que tener muy en cuenta que vamos a tener lo que es el objetivo general y mis objetivos también específicos. Estos objetivos específicos deben dar respuesta a lo que es el objetivo general. Es decir, que tienen que contemplarse o tienen que estar en relación o relacionados con el objetivo general. Por ejemplo, si en el objetivo general yo voy a estudiar o calcular la prevalencia de discapacidad en Honduras, no voy a poner un objetivo específico que me diga voy a calcular la prevalencia de discapacidad en Guatemala, porque eso ya sería fuera de nuestro objetivo general. Entonces, para poner un ejemplo como sencillo, que se entienda, y que debemos de siempre buscar que esos objetivos específicos estén en relación a ese objetivo general. ¿Cómo puedo también redactar o cómo podemos redactar los objetivos de una forma correcta? Bueno, primero entender que deben de estar en un verbo infinitivo. ¿Qué quiere decir? Que termine en ar, ¿verdad? Evaluar, analizar, estudiar, examinar, comprobar, calcular, descubrir, todo lo que, bueno, ese no, descubrir no termina en ar, pero que sí sea que termine en ere, ¿no? O sea, tiene que ser el verbo como tal, ¿no? Y para ello podemos, según el tipo de investigación, según nuestro fenómeno, nuestro problema de investigación, necesitamos aclarar bien nuestras ideas de si es algo nuevo que vamos a estudiar, es algo que vamos a describir o es algo que vamos a explicar. Entonces, para ello acá tenemos 3 niveles: el nivel número 1, el nivel número 2 y el nivel número 3, que ya nos da ciertos parámetros en verbos que podemos utilizar para redactar justamente nuestros objetivos de investigación. Si yo, por ejemplo, voy a estudiar los factores que influyen digamos en el dolor de espalda en los empleados de el banco X, ¿ok? Entonces yo posiblemente voy a descubrir o vamos a detectar cuáles son esos factores que influyen en el dolor de espalda de ese banco, ¿sí? Aquí entonces estamos hablando que vamos a hacer algo más exploratorio porque en ese banco nunca se ha realizado un estudio similar. Entonces es más a nivel exploratorio. Pero posiblemente como objetivos específicos yo voy a analizar otro tipo de factores o correlacionar, es decir, relacionar un factor con otro. ¿Qué tanto por ejemplo, los cajeros, si tienen más
si suelen tener más dolor de espalda o suelen quejarse más de dolor de espalda que, por ejemplo, los que están en un escritorio de servicio al cliente. Y de esa forma entonces vamos a ir viendo qué podemos, si vamos a analizar, si vamos a caracterizar, si vamos a clasificar, si vamos a comparar, ¿no? Y de ahí existe un tercer nivel que podemos entonces decir que ese tercer nivel es más explicativo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a demostrar una hipótesis, por ejemplo, vamos a determinar algo o vamos a establecer ciertas cosas, es decir, ya algo más que tengamos que dar una explicación y no solamente describir tantas personas tienen este tipo de problemas o estas personas que tienen este tipo de problemas son de estas y estas características, sino que en este caso ya nosotros necesitamos hacer un tipo más explicativo de que esas personas que tienen dolor de espalda, lo más seguro ha salido ahí, ¿no? Que tienen dolor de espalda porque las sillas no son las más adecuadas, porque posiblemente evaluamos la postura en este personal y nos dimos cuenta que no tenían una postura o una silla o que ergonómicamente no estaban de la mejor forma. Entonces esas son las partes de evaluar. Ahora bien, tenemos por consiguiente también una tablita por acá que nos va a ayudar mucho para saber delimitar nuestros objetivos y nuestro planteamiento del problema. Podemos utilizar verbos o palabras claves, ¿no?, que estén relacionadas con recordar, con comprender, con aplicar, con analizar, con evaluar o con crear. Y para esto hay una serie de verbos, ¿no?, que podemos utilizar o que le llamamos palabras claves, qué es lo que podemos hacer y también cómo podemos incluso hasta preguntarnos algunas cosas para analizar mucho mejor esos verbos. Es decir, que nuestros objetivos no los vamos a plantear solo como a mí se me ocurra, sino que tengo que clasificar y ver en cuál de todas estas áreas pueden estar. Y entonces este cuadro pues nos puede ayudar a simplificar un poco más lo que es la parte de ¿cómo se llama? Más nuestros objetivos de investigación, ¿ok? Muy bien, entonces ya aquí terminamos de borrar acá y nos vamos entonces a la siguiente diapositiva que nos muestra un ejemplo bastante claro de una investigación que pues tanto su servidora como la licenciada Marcela fuimos parte y donde nos tocó empezar a elegir, ¿no?, nuestras ideas. Bueno, queremos hacer una investigación en adultos mayores y empezamos a buscar ¿Cómo podemos generar una idea de investigación? ¿Qué queremos investigar? Y empezamos a pensar diferentes cosas que podíamos identificar. Que si los adultos mayores tenían problemas cardíacos, que si los adultos mayores hacían actividad física, que si los adultos mayores tenían una calidad de vida, cómo vivían con sus familias, y empezamos a generar este tipo de ideas. Al final nos llamó mucho la atención la parte de las caídas. Qué tanto se caían los adultos mayores y cómo esto repercutía en su calidad de vida. Y esto era un tema que en algún momento lo habíamos leído en diferentes revistas y empezamos a indagar sobre el tema. Después de varias etapas, ¿no?, de estar discutiendo, de ir afinando todo esto y haciéndonos un planteamiento del problema, decidimos que no era la prevalencia. Vamos, aquí era la prevalencia y factores asociados al riesgo de caída. Realmente nuestro tema como tal dijimos no, queremos investigar algo más relacionado a lo que son
caídas en los adultos mayores, ni siquiera tanto en riesgo de caídas, pero después fuimos viendo, a medida que íbamos leyendo diferentes artículos, sí nos enfocamos entonces un poquito más en lo que eran caídas en los adultos mayores. Cuando seguimos, ¿no? Reuniéndonos, y ya nuestro tema quedó desde aquí. Nuestro tema de investigación era prevalencia y factores asociados al riesgo de caídas en los adultos mayores, y pues nuestra población que elegimos, que nos abrieron las puertas estas instituciones para poder realizar esta investigación. Cuando decidimos agregar ya nuestro objetivo en ese planteamiento del problema, nuestro objetivo general, pues agregamos calcular, porque la prevalencia se calcula, ¿no? Y allí pues ya quedó como calcular la prevalencia y factores asociados al riesgo de caídas en los adultos mayores. Nuestros objetivos específicos como tal fueron más encaminados a otro tipo de ya pues a contestar, ese objetivo general. Entonces, lo primero en nuestro objetivo específico era calcular la prevalencia de riesgo de caídas en los adultos mayores. Eso nos llevó a contestar un poquito más esta pregunta, esta primera como parte, ¿no? Luego, identificar los factores demográficos, sociales y físicos que influyen en los riesgos de caída de los adultos mayores. Nos llevaba a contestar esta otra parte. Y luego delimitamos un perfil epidemiológico de los adultos mayores en situación de riesgo. Nuestro estudio era cual y cuantitativo, es decir, tenía esta parte cualitativa, no era puramente cuantitativa, y entonces este perfil se redactaba sin números, sino que solamente mediante la observación, o lo que nosotros ya decidimos que al final hacía como un énfasis de lo que nosotros queríamos lograr de todo. No solo queríamos calcular prevalencia y saber qué factores demográficos o sociales y físicos influían en esas caídas, sino de decir, ok, caracterizar, por decirlo así, a nuestros adultos mayores de ese estudio, y decir, los adultos mayores que más riesgo de caída tienen son los que están en este perfil epidemiológico. Eso pues más o menos así fue que llegamos a delimitar nuestro estudio, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, ¿no?, sobre esto. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, y aquí vamos entonces a hablar del segundo elemento del planteamiento del problema, dejando a un lado los objetivos, que son las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación orientan hacia la respuesta que se busca con la investigación. Las preguntas de investigación se plantean en términos ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, o sea, ¿qué es lo que sucede?, ¿por qué sucede este fenómeno?, o ¿cómo sucede este fenómeno?, o ¿sucedió este fenómeno? Deben de resumir lo que habrá de ser la investigación. Las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse. Por lo general, las preguntas de investigación son los mismos objetivos específicos y solo se les pone pues esa parte de pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia del riesgo de caídas en los adultos mayores? Nuestro objetivo era calcular la prevalencia, ¿no? Entonces aquí lo ponemos en forma de pregunta. Bueno, ¿cuál es esa prevalencia? Esa es nuestra pregunta de investigación. Eso es lo que vamos a responder con nuestra investigación. De ahí vamos a preguntarnos cuáles son los factores demográficos, sociales y físicos que influyen en el riesgo de caídas en los adultos mayores. ¿Cuál es el perfil epidemiológico de los adultos mayores en riesgo de sufrir una caída? ¿Sí? Es decir, que ya nos planteamos esas preguntas de investigación, y de dónde salieron específicamente de lo que fueron nuestros objetivos de investigación. Como tercer elemento tenemos la justificación de la investigación, el por qué vamos a realizar
investigación, porque es importante realizar esa investigación, no solo porque yo quiero como investigador, tiene que tener cierta relevancia, es decir, debe de favorecer, ¿no?, algo, y debe de traer incluso beneficios hacia una población o hacia ese fenómeno que queremos resolver. La justificación como tal indica el por qué, ¿verdad? Vamos a realizar esa investigación, como lo decía, exponiendo razones que estén justificadas realmente y no solo con el pensar de la investigación, no solo porque yo pienso que es así. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante y el para qué del estudio o por qué debemos efectuar ese estudio. Por ejemplo, bueno, este estudio de riesgo de caídas era fundamental para detectar y poder prevenir las caídas de los adultos mayores en ese sector de esa población, ¿no? Y posiblemente, o hacer, que de hecho se hizo, una intervención propia con todo ese perfil que tenían los adultos mayores que estaban en riesgo de caídas. Entonces había una justificación bastante fuerte donde podíamos prevenir discapacidad inclusive en los adultos mayores. ¿Y cómo podemos evaluar la importancia que tiene? Ya que vamos a decir el por qué es importante, entonces tenemos que cumplir varios elementos o varios criterios. En primer lugar, la conveniencia de esta investigación. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Y para esto nos vamos a hacer preguntas para poder contestar esa importancia de la investigación. En esta conveniencia vamos a preguntarnos, ¿para qué va a servir esta investigación? ¿De qué va a servir esta investigación? Luego, debe de tener una relevancia social. Es decir, preguntarnos cuál es la trascendencia para la sociedad, quiénes se van a beneficiar y de qué forma se van a beneficiar, porque tienen que tener un impacto social, una relevancia social en donde vayan a beneficiarse varias personas o esa población que estamos estudiando. No solo vamos a ir a investigar y ya, ahí se quedó todo, como la mayor parte de las investigaciones a veces sucede eso, se hacen las investigaciones y no se logra realmente llegar a algo mayor, ¿no?, de un impacto social que realmente solucione problemas, ¿no?, o ese planteamiento del problema que hemos contemplado anteriormente. Y luego las implicaciones prácticas. Esto ¿ayudará esta investigación a resolver algún problema real? ¿Sí o no? Debemos de preguntarnos eso, pero si solo vamos a hacer la investigación porque yo como investigador eso es lo que quiero y tengo curiosidad, entonces esa investigación no va a tener la importancia ni la justificación necesaria para poder llevarse a cabo y por lo tanto debe de cumplir estos 3 criterios que es muy importante que los cumpla: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas. Asimismo, existen 2 criterios más que son importantes que se cumplan también en la justificación: el valor teórico que va a dar en la investigación y la utilidad metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto al valor teórico, las investigaciones deben de llenar un vacío de conocimientos donde se generen resultados. Entonces, por ejemplo, anteriormente en Honduras no existía ningún estudio, incluso de adultos mayores son muy escasos, estudios científicos sobre adultos mayores aquí en Honduras. Entonces, este estudio de riesgo de caídas llenó un vacío de conocimiento y nos dio un perfil epidemiológico, por ejemplo, de saber de que nuestros adultos mayores estaban teniendo riesgo de caída y quiénes eran esa población más vulnerable para poder entonces prevenir ese tipo de problemas, ¿no? Y asimismo, la misma utilidad metodológica es, bueno, ¿qué nuevas cosas se utilizaron para recolectar o analizar datos?
desde una encuesta que hemos formulado nosotros mismos, que no estaba tal vez estandarizada, hasta también hacer un proceso de metodológico para poder investigar. Por ejemplo, si queremos investigar riesgo de caídas en algún momento en otra población, nosotros en esa investigación tuvimos una metodología nueva, digámoslo así, porque utilizamos el sistema de balance que estaba en la universidad, utilizamos algunas escalas que ya están establecidas para riesgo de caídas, pero también elaboramos un instrumento nuevo para recabar la información. Entonces, todo esto fueron instrumentos nuevos que fueron de suma importancia o que le dimos esa utilidad metodológica dentro de la investigación. Como cuarto paso, vamos a hablar de lo que es la viabilidad o la factibilidad. En este sentido, tenemos que tomar en consideración varios puntos específicos y cuando tengamos ya nuestro tema de investigación, tenemos que preguntarnos, ¿disponemos del tiempo? ¿Disponemos del tiempo para hacerlo? Esta investigación nos va a tocar hacerla en poco tiempo o necesitamos años para hacerla. Entonces necesitamos contestarnos qué tan disponible tenemos de tiempo. ¿Contamos con los recursos financieros para hacerlo? Hay investigaciones que no se necesitan recursos financieros exagerados, como en el caso ahorita que estamos haciendo estas investigaciones o vamos a hacer investigaciones de cátedra o de aula. Ustedes van a utilizar más que nada el internet, va a ser el gasto que tal vez van a tener para poder aplicar encuestas, para poder conectarse, para poder reunirse con su equipo, etcétera, ¿no? Y más el uso, lógicamente, de la electricidad, o de, por ejemplo, también las computadoras, etcétera, ¿no? Pero posiblemente no van a necesitar comprar ciertos materiales o sustancias que sean para experimentar. Esto ya implicaría otro tipo de costos o por ejemplo si quisiéramos viajar, por ejemplo, a hacer una recolección de datos a una población, también se necesitarían viáticos, se necesitarían transporte u otro tipo de recursos materiales, incluso hasta hospedaje, ¿no? Para poder realizar ese estudio. También es importante saber cuál es el recurso humano que se necesita. En este aspecto, tanto la parte de investigación como la parte operativa o de apoyo que se necesite, como también los mismos participantes. ¿Qué tan viable es conseguir a los participantes que necesitamos para este tipo de estudio? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el de iontoforesis, que en algún momento en uno de mis encuentros sincrónicos salió como una idea, experimentar con la iontoforesis en cierto tipo de patología. Bueno, para eso necesitamos primero que el paciente sea diagnosticado con esa patología y para eso tiene que pasar por un médico, que tenemos que tener la certeza que tenga ese tipo de diagnóstico. Entonces ahí necesitamos un médico y encima lo más seguro vamos a necesitar algunas pruebas de laboratorio, pruebas de rayos X o pruebas de otro tipo de exámenes para poder contar con esos recursos materiales también, al mismo tiempo financieros y al mismo tiempo recursos humanos. Entonces, todo eso nosotros tenemos que preguntar qué tanto, si tengo el recurso humano, si tengo los materiales para poder hacer esa investigación y también hacia dónde va esa investigación, qué tanto nosotros vamos a llegar. ¿Solo lo vamos a hacer aquí en Guatemala, en Honduras, o lo vamos a hacer en Guatemala? También hacia dónde vamos a ir con esto, qué es lo que se busca con nuestra viabilidad, ¿no? De la investigación. Y por último, el criterio, que este no lo vamos a tocar mucho, pero es cuando pues evaluamos las deficiencias en el conocimiento del problema. En este aspecto del planteamiento solo se puede incluir si el investigador
ha trabajado o se encuentra vinculado con el tema de estudio y si sus conocimientos le confieren una perspectiva clara del problema a indagar. En este caso pensamos en que pues, vamos a utilizar un poco más solo los primeros 4 pasos porque vamos a hacer investigaciones o van a hacer investigaciones que estén de acuerdo a esa viabilidad que ustedes tengan como equipos de investigadores que ya pues actualmente son. Para finalizar, tenemos que hablar de los tipos de planteamiento de problemas por el propósito que tenemos. Es decir, cuando planteamos un problema, también existen ciertos propósitos y según así vamos a plantearlos. Primero, si el propósito es un poco más de esa investigación, es explorar un tema desconocido, explorar a ver cómo están esos eventos que hay en las comunidades, en los hechos, conceptos, etcétera. O también vamos a describir un poquito más o vamos a utilizar esa técnica más de describir y buscar cómo especificar, ¿no?, cómo es un problema. También qué tanto se relacionan unos con otras cosas, con otros factores, con otras variables de estudio que necesitemos estudiar y también qué tipo de efectos podrían tener en otro tipo de problemas. Entonces ya aquí también tenemos que ver cómo vamos a plantear el problema. Por lo general, para iniciar siempre en una parte metodológica o de métodos de investigación, generalmente uno más se va por la parte de describir esos planteamientos o de explorar también fenómenos, ¿no? Porque ya tal vez los otros puede ser que también lo podemos hacer, pero requieren un poquito más de cierta experiencia para poder redactarlos de la mejor manera y saber qué tipo de planteamiento de problema estamos redactando en base a su propósito. Y bueno, esto sería todo y esperamos que esta videoclase les pueda aportar más a su aprendizaje.